Hola a todos, bienvenidos a este quinto capítulo del Celedonia Podcast, un proyecto del Comité Educativo de la Asociación Ornitológica de Costa Rica y que para este cierre de la primera temporada tenemos dos invitados súper especiales. Y adivinen, vamos a hablar de los nombres comunes en español. Quiero darle la bienvenida a don Jorge Corrales, quien es investigador y también ha trabajado muchísimo con temas de historia natural en aves en Costa Rica, y también a Alberto Lobato, que nos acompaña desde México. Entonces les debo la palabra a don Jorge. Don Jorge, cuéntanos, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecido por la invitación y más estar en compañía de ustedes. Feliz. Buenísimo, buenísimo. Alberto. Hola, bueno, pues aquí estamos y es un gusto estar ahora en Celedonia Podcast platicando de aves y de nombres, que se va a poner bueno, se va a poner bueno. Va a estar bastante interesante. Don Jorge, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas de observar aves y cómo nació esta pasión para usted? Bueno, yo inicialmente me formé en entomología. He trabajado, digamos, gran parte de mi vida con mariposas nocturnas y principalmente con familias con familias dentro del grupo de los bombicoideos y ciganoides, como decir la familia Limacodidae. He trabajado en taxonomía, he escrito 30 especies nuevas para la ciencia de limacódidos en Costa Rica y básicamente cuando empiezo a trabajar con insectos y insectos nocturnos, entonces salgo al campo de noche y es cuando empieza a despertárseme la pasión esa y aprovechando también que trabajaba de noche y estando en el campo, en la montaña con la naturaleza, entonces empiezo a hacer observación de aves nocturnas, aves nocturnas, lechuzas, búhos, cuyeos, bueno, chotacabras, digámosles. y, y entonces ahí empiezan a hacer el asunto y conozco a Julio Sánchez, que ya falleció, que era el ornitólogo del Museo Nacional, y él me adopta en sus giras y entonces empiezo a salir con él y empiezo a aprender montones. También empiezo a aprender montones con un ornitólogo que había en el Museo Nacional que nadie lo recuerda porque falleció hace muchísimos años en un accidente, y Daniel Hernández, que yo le aseguro que si Daniel Hernández no hubiera tenido un accidente, sería un fan de Facebook y de todo ese tipo de cosas porque le encantaba comunicar, le encantaban, era un ornitólogo de esos que le encantaba transmitir información. Soy fanático de transmitir información, nunca me dejo nada para mí. Tengo problemas muchas veces con mis investigaciones porque antes de publicarlas, entonces se las cuento a todo el mundo y entonces ya como que pierden el encanto, ¿verdad? Y hasta quién sabe si hay algunas otras personas que las aprovechan, ¿verdad? Antes que yo. Pero sí, básicamente ahí fue donde me desarrollé. Y ahora lo que estoy haciendo es, básicamente tengo ya algún tiempo de no trabajar con mariposas nocturnas, sino que lo que he estado haciendo son básicamente tres investigaciones que son en aves y dos de ellas son con un investigador costarricense que se llama Ángel Solís y con la especie Chlorofonia elegantísima. Y lo que estamos haciendo es una investigación sobre la interdependencia de la Chlorofonia elegantísima con los matapalos o muérdagos del género Foradendron. Y otra investigación que también estamos haciendo, que es el comportamiento de forrajeo del Chlorofonia elegantísima y la dispersión de semillas de los muérdagos Foradendron. También otra tercera investigación que estoy haciendo en este momento es el éxito reproductivo de Turdus grayi, que es el ave nacional de Costa Rica, que nosotros le llamamos yigüirro, y ahora podemos hablar de por qué le decimos yigüirro, la hipótesis de por qué se llama yigüirro, ¿verdad? Y estoy haciendo una investigación sobre eso, ya llevo varios años, que todas estas tres investigaciones las iba a terminar el año pasado, pero por asuntos de pandemia y recursos, entonces se extendió este año, pero este año ya definitivamente termino con eso porque tengo planeado otras dos investigaciones también con aves.
Básicamente Súper sería eso. interesante. Sí, no, súper interesante. Definitivamente todo un bagaje de investigación enorme, toda una eminencia. Y don Jorge, aprovechando que habló sobre el jigüirro y que también habló sobre la fonia elegante, cuéntame, ¿cuál es su nombre común en español favorito? ¿Cuál es así que usted diga ese nombre vernáculo, ese nombre en español que le encante? Pues pucha, qué difícil. Es que a mí me gustan todos los nombres comunes, todos los nombres vernáculos. Por cierto, bueno, primero hay que aclarar qué es un nombre vernáculo. Un nombre vernáculo es el nombre que se le asigna a un ave, pero en una región, en un pueblo, en una ciudad, en un país inclusive. Y entonces, como Costa Rica es tan pequeña, muchos de esos nombres se extienden por todo Costa Rica y, y algunos, inclusive dependiendo de las especies, son muy locales, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy trabajando con Chlorofonia elegantísima y el nombre más conocido para el Chlorofonia elegantísima es veranero. Y tal vez, no es tal vez el más que más me gusta, pero sí me gusta mucho porque les llaman veraneros o caciquitas, pero caciquitas es porque se parecen un poco a los caciques veraneros en color, en coloración, ¿verdad? Pero veraneros se llaman porque hacen migraciones altitudinales y en julio, a partir de julio, bajan hasta los 1500 metros más o menos y después se mantienen unos meses ahí y por ahí de diciembre, enero, febrero y marzo están muy activos en un poco más abajo en la estación seca. Entonces les llaman veraneros porque llegan en ciertas épocas del año que está la estación seca a ciertos lugares de Costa Rica. Entonces, por ejemplo, en el Valle Central el nombre más conocido es veraneros y el caciquita ha sido como más implantado, es como más que lo vieron en la lista, pero si digamos vienen al Valle Central y hablan con campesinos o con gente que conoce de pájaros, van a decir son veraneros, ¿verdad? Ese podría ser uno y podría ser otro, me encanta el nombre Soterré, hablando digamos de troglodites aedón, porque es ahora hablando también de este tipo de ese tipo de temas que por ejemplo los nombres se van se van perdiendo como los nombres que realmente eran los nombres vernáculos para dar paso a nombres más turísticos, ¿no? Más como y traducciones de inglés. Entonces se van perdiendo mucho los nombres vernáculos y Soterré en Costa Rica, por ejemplo, y creo que en muchos países la semántica se ha como, no sé si decirlo, corrompido, porque en realidad se llaman soterré o soterrés, no se llaman soterreis, porque no son soterreis. Es que la gente cree que porque cantan lindo son sote como de canto, pero no tiene que ver nada. Y son rey de los reyes del canto, pero tampoco tiene que ver nada. Se llaman soterré porque hay un verbo que se llama soterrar, que significa esconderse y ocultarse. Entonces, los soterrés se llaman soterrés porque se viven ocultos y escondidos. Entonces, me parece tan lindo el nombre Soterré cuando uno sabe qué significa y, ¿ves? Entonces, en ese sentido, cuando uno empieza a conocer los nombres vernáculos, entonces les empieza a agarrar como el encanto, ¿verdad? Claro, y van reflejando también muchas cosas de comportamiento, de características únicas que pueda tener el animal, que al final también ayuda a poder encontrarlo en el campo y poder disfrutar aún más de él. No, los dos nombres están preciosos y de hecho esto me generó mucha curiosidad porque ahora vamos a ir un poquito más al norte y vamos a ir con Alberto y Alberto nos va a contar primero, va a resolver una de las grandes incógnitas. ¿De dónde nace la pasión del chiviscoyo? Y la segunda también, ¿cuál es su nombre en español favorito?
Bienvenido, Ok, Alberto. pues bueno, primero que nada, cumplo este año, 2022, 15 años de pajarear. Entonces, como mi fiesta de 15 años pajarera, hay que ir a Costa Rica a celebrar. Yo comencé en una charla de educación ambiental sobre aves en un jardín botánico acá en mi ciudad, que es Jalapa, en donde pues nos hablaron de aves y luego nos pusieron los binoculares encima, nos habían contado que las aves son dinosaurios y eso para un niño de 11 años es como un enorme shock, así como de no puede ser, no se extinguieron, están aquí. Y luego el segundo gran shock fue ponerle los binoculares encima a un momoto, a un Momotus coeruliceps, que es una especie endémica de momoto de acá, que es exactamente lo mismo que la especie de allá, solamente que con el azul en la corona todo extendido. Y cuando vi eso, ya ahí fue donde caí. Eh, y bueno, aparte de eso, y a lo largo del tiempo, en estos 15 años, pues he hecho muchas otras cosas, entre ellas aprender o bueno, empezar en el mundo de la narración oral, a contar historias. Y después de andar contando historias y de andarme dando cuenta de que me gustan mucho las aves, pues creé un proyecto que se llama Crónicas del Chiviscoyo, Historias de Aves. Y a partir de ahí, pues es donde, pues buscando aves, pajareando en México, en distintos lugares, a mí siempre me da la inquietud de conocer, siempre he tenido la inquietud de conocer cómo se nombran las especies, las aves, las plantas, demás, en los distintos lugares donde he llegado, ya sea en comunidades indígenas, en comunidades mestizas, en comunidades que tienen influencia incluso africana en algunos lugares. Porque, bueno, hay algo bien importante que tenemos que conocer y es que los seres humanos desde siempre nombramos las cosas que nos rodean, nombramos las cosas de nuestra naturaleza y nombramos las cosas que no son relevantes. Entonces, el hecho de que haya aves que tengan nombres desde hace mucho tiempo significa que la gente las vio, las nombró. Y, por ejemplo, para ir apropiándonos de esas aves en cuanto a temas de conservación y de educación, pues el saber que tienen estos nombres desde antes para mí es muy importante. No es solo que alguien, un naturalista del siglo XIX vino, encontró un ave y le puso un nombre súper raro en latín, sino que tal vez esa ave ya tenía otro nombre antes. Y ahorita vamos a hablar de para qué se usan esos dos tipos de nombres diferentes para conceptualizar una entidad viva como lo es una especie o como lo es un ave que puede observarse en alguna región. Pero eso a mí se me hace fascinante, ¿no? Porque podemos entender cómo nosotros como seres humanos vemos y nombramos a la naturaleza de distintas maneras. Y bueno, de nombres, lo mismo que a don Jorge, a mí me pasa igual, yo tengo muchos nombres favoritos. Hay muchos nombres que me gustan en lenguas indígenas de México y también, como dijiste en español, yo voy a remitir a los nombres en español que me gustan. Dos de acá de México y uno de Costa Rica que conocí cuando estuve por allá con ustedes en 2021. El primero es Primavera Negra, que es de un turdus que se llama Turdus infuscatus, que es como el equivalente del turdus de altura allá en Costa Rica, es todo negro. Ándale, como el Turdus nigrescens, ajá, es como el equivalente. Acá viven las alturas igual en los bosques fríos, en los bosques nubosos, y el nombre en general a los turdus acá donde yo vivo se les llama primaveras. Entonces está, por ejemplo, el suyigüirro, acá le dicen primavera de Castilla o primavera de Huerto. El Turdus asimilis le dicen primavera de Collar, por el patrón blanco en la garganta. Y el Turdus infuscatus, que es todo negro, el macho es todo negro, le dicen primavera negra. Y a mí ese nombre se me hace bien bonito, bien evocativo, no sé. Y usualmente esos bichos están en bosque bien conservado, cantan desde el fondo del barranco, no los ves, solo los escuchas. Es genial. Ese es uno. Luego, bueno, está también el nombre de chiviscoyo, pero ese viene de lengua indígena, después hablo de él, tal vez. Acá la especie de clorofonia que nosotros tenemos es Clorofonia occipitalis, la verde, y el nombre común en la región donde yo vivo es esmeralda. Entonces, a mí me gusta mucho ese nombre. También, no sé, como que también es muy... Bueno, acá la clorofonia en donde yo vivo se ha reducido muchísimo su población en los últimos 20 años. Entonces, yo siempre hablo de, imagínate un momento en el cual había esmeraldas colgando de los árboles, ¿no? Para hablar de este bichito.
Y finalmente, bueno, un nombre que también me gustó mucho cuando lo conocía en Costa Rica fue el nombre del Javirú, Galán sin Ventura. Me gustó mucho y pues el hecho de que realmente parezca como con su enorme tamaño caminando entre los llanos como una persona que iba toda agachadita, se me hizo genial, ¿no? Y pues básicamente esos tres. Porque si no, aquí no seguimos por 3 horas hablando de los nombres que nos gustan. Sí. Y No, nada más. y justamente ahora que hablas de Gran Ventura, este es uno de mis nombres favoritos, pero no podría decidirme con el amigo del hombre, que es un parulio que tenemos en las tierras altas, endémico de Costa Rica y Panamá, y que me gusta mucho la historia y también la inocencia de los campesinos a la hora de colocar este nombre, ¿no? El ave, buscando, yendo detrás de las personas porque ellos mueven los insectos y aprovechan y se alimentan, y el campesino pues tiene también como esa idea de que el pajarito lo está acompañando por el bosque. Entonces, que es como el guía de él, entonces su amigo. Entonces, me encanta muchísimo también cómo nació ese nombre. Y de hecho, algo que tenía que preguntarte, Alberto, aprovechando, es que desde que empezaste tu canal utilizaste los nombres en español, que es algo que en otros canales muchas veces empiezan a implementar también nombres en inglés para llegar a una audiencia un poquito diferente. ¿Cómo te ha ido con el tema de utilizar los nombres en español? Es algo bastante interesante y me gustaría saber. Sí, sí, sí. Me alegra que preguntes. Bien, pues cuando yo empecé mi canal, yo quería llegar a un público que habla español, porque pues yo soy consumidor de mucho contenido de aves y mucho del contenido está en inglés. Y en inglés pues se usan los nombres en inglés. Pero yo quiero, o bueno, la idea de transmitir este conocimiento en español es hacerlo desde la perspectiva de una persona que habla español para, pues, toda la comunidad observadora de aves y no observadora de aves necesariamente que se va gestando en Latinoamérica en estos tiempos. Y creo que hablar desde el español, pues nos hace como, pues digamos, pues conectividad, iba a decir conectividad migratoria, esta conexión de lenguaje entre todos, ¿no? E incluso si ven algunos de mis videos, en la mayoría de ellos cuando hablo de ciertas especies trato de mencionar varios nombres, ¿no? Sí, cómo se le llama aquí, cómo se le llama allá, eh, pues precisamente para que podamos apropiarnos de esas especies como nuestras, ¿no? No que solamente tengan un nombre en otro idioma, aunque vivan en nuestra tierra, sino que también tienen nombres en español que nosotros podemos a lo mejor conocer, reconocer y reapropiarnos si es que de repente como que se van olvidando. Y Sí, eso. no, está súper interesante, porque de hecho, acomodando un poco las ideas, don Jorge también nos mencionaba al inicio de que muchos de estos nombres se van perdiendo o su uso es muy limitado, y que también muchos nombres vernáculos muchas veces son reemplazados por otros nombres o son confundidos entre especies. Y de hecho me gustaría que don Jorge nos amplíe un poco sobre eso, porque es un tema que prácticamente es una problemática y que está ahí, digamos. Muy pocas personas la logran notar también por el poco uso que en muchas ocasiones utilizamos de los nombres vernáculos, pero que al final de cuentas tienen ese valor, esa riqueza de apropiamiento. Entonces, don Jorge, ¿usted qué piensa al respecto sobre eso? A mí me encantan los nombres vernáculos, me encantan porque como que, como que representan la parte esa cultural humana y principalmente campesina. Si vemos los nombres comunes o los nombres vernáculos que tenemos en Costa Rica, ahora le quiero hacer una pregunta a Alberto, porque, bueno, ahorita se la hago, porque cuando, digamos, vemos ciertos nombres, tenemos que tener en cuenta también que muchos de esos nombres son españoles, ¿verdad? Vinieron como nombres españoles, digamos, Martín Pescador viene desde la Edad Media de Europa. Oropéndola es un nombre también que se contaminó un poco porque en Costa Rica ya hay mucha gente diciéndole oropéndula y no es una oropéndula porque es oro y pluma, oropéndola, ¿verdad? Básicamente es un oriol o un icterus europeo que entonces es amarillo o tiene plumas amarillas, entonces le dicen oropéndola porque el significado es oro o auro, que es oro, y péndula, que es pluma. Y cuando llegan a Costa Rica o a América,
Entonces ven parecidos, ven similitudes, ven algo que se parece mucho a un martín pescador que ellos tienen, entonces se quedan martines pescadores, ¿verdad? Vienen y le ponen a las Sarocolius, le ponen oropéndola, y muchos de los nombres en realidad son importados, principalmente de Europa, cuando vienen los conquistadores. Decía Alberto que ellos tienen a la Chlorofonia occipitalis, y nosotros tenemos a la Chlorofonia calopris. Ellos le llaman esmeralda y nosotros le llamamos rualdos. Rualdos, a mí me pareció un nombre precioso y me dio un dolor de cabeza poder tener una leve pista, porque todavía no puedo decir yo que se llama así porque se llama así, ¿verdad? Rafael Ocampo, un botánico en Costa Rica, me dio una pista que fue ¿por qué se llaman rualdos? No existe la palabra rualdo. Existen como 2 personas en Sudamérica que se llaman Rualdo. Te puedes imaginar, ¿verdad? Y Rafael Ocampo, que es un botánico de Costa Rica, me dijo que posiblemente también viniendo de Europa le pusieron Rualdo porque Gualdo, ¿verdad?, es amarillo. Entonces los machos maduros de Chlorofonia occipitalis son muy amarillos. Entonces por ahí puede venir, porque hay un tinte amarillo en Europa que lo hacen de una planta, y entonces por ahí puede venir la utilización de palabras como Gualdo como un color. Entonces semánticamente se corrompió y llegó a Rualdo, o bueno, como el teléfono roto, ¿verdad? Que se va pasando y se va pasando hasta que se transforman en nombres muy diferentes, ¿verdad? Después me gustaría que Alberto nos contara que si hay algo por lo cual se sepa que si las esmeraldas, los Chlorofonias calopris o occipitalis de ellos, ¿por qué se están reduciendo? Porque en Costa Rica más bien han estado aumentando de población, y yo tengo una media teoría que está muy relacionada a Chlorofonia elegantísima, pero después podemos hablar de eso. Claro, no sé, Alberto. Ajá. Bueno, hay varias cosas que comentar aquí. La primera, una que se me hace bien interesante, es lo que mencionó don Jorge, de que hay nombres que vinieron de Europa, nombres comunes que, bueno, tienen más de 300 años que se han insertado dentro de nuestra cultura. Y es que lo que pasa con los nombres en general y con un montón de cosas como las historias, las narraciones orales, es que son como dice don Jorge, un gran teléfono descompuesto. Las historias van cambiando, los nombres van cambiando. Por ejemplo, lo de la oropéndola, claro, en Europa tienen al Oriolus oriolus, que era la oropéndola, en latín aurum pinula, la plumita de oro, y llegan a América, los europeos, y las primeras oropéndolas que se describen científicamente y se les pone el nombre de oropéndolas como tal, al menos por lo que he podido encontrar, son varias especies de Sudamérica que son amarillas, oliváceas, a diferencia de las que tenemos en Centroamérica y en México, que son marrones con las plumas amarillas. Entonces tiene mucho sentido que a esas, pues, ven un ave grande amarilla, es una oropéndola, es lo mismo, pónganle oropéndola. Pero, al menos para México, por ejemplo, hay muchos otros nombres que la misma ave recibe, ¿no? Oropéndola es el nombre, digamos, que está en las listas formales, pero donde yo vivo se les llama, por ejemplo, zacuas, y ese es un nombre que viene del náhuatl. También se les llama sanjuaneras. No sé, ese no sé de cuál es el origen, pero se les llama sanjuaneras. Se les llama papán real. Este es bien interesante porque acá los papanes son las que allá les llaman ustedes piapias, las Silorinus morio. Y la gente pues considera que, claro, es como el tamaño de un Silorinus, pero es más decorada, ¿no? Sobre todo Sarocolius montezuma, ¿no? Es más decorada, pues es el real, ¿no? Hay otra, bueno, están también por ahí, sé que en algunos lugares se llaman mochileros, porque hacen sus bolsitas y cosas así, ¿no? Entonces,
para mí es algo increíble ver cómo los nombres llegan, van y vienen. Es algo que no podemos controlar en una generación o dos de nuestra vida. Son nombres que van cambiando al igual que las especies a lo largo de mucho tiempo, se van modificando, van llegando a lugares y eso se me hace maravilloso. Por ejemplo, otro ejemplo que me gusta mucho, que tiene que ver con un ave de acá de México, es el nombre pito real. En Europa, en España en particular, hay un ave que se llama pito real, que es un pájaro carpintero, uno de los pájaros carpinteros más grandes, que suena también, su vocalización es como de un silbato, de un pito, y llaman pito real. Llegan al continente americano los europeos, los españoles, y en México, en una región de la Sierra Madre Occidental, encuentran un pájaro carpintero grandote, que también suena como una trompeta, como un pito, y le ponen pito real. Y ese pájaro carpintero era el carpintero imperial, el Campefilus imperialis. Y en muchas zonas de la sierra, la gente le llamaba pito real. Y, por ejemplo, en las búsquedas que se han hecho de este carpintero que se cree ya extinto, cuando los exploradores visitaban las comunidades, no preguntaban por carpintero imperial o por Campefilus imperialis, sino precisamente por pito real, ¿no? Que era el nombre que la gente le daba. E incluso pues llegó hasta algunas músicas, algunos sones que tienen por ahí ese nombre, que hablan también de otras cosas, pero ya me estoy desviando mucho del tema, así que continuemos. Creo que esto da un poco de pie a entender que los nombres vernáculos son como un gran teléfono descompuesto, y esto no necesariamente es malo, es un reflejo de cómo los seres humanos vamos tratando de comprender la diversidad de cosas vivas que están a nuestro alrededor y darles nombre a partir de lo que vamos conociendo y entendiendo. Tal vez un último ejemplo de esto, se me hace bien interesante, el osprey, el Pandion aliaetus o águila pescadora. En uno de mis viajes por la zona del Sotavento veracruzano, que es una tierra baja, húmeda, que tiene mucha influencia africana en cuanto a la música, las costumbres, la comida, los pescadores me señalaban al Pandion y me decían, es un guincho, así le llamaban, guincho. Y ese nombre se me hizo bien interesante porque no me cuadraba con la lógica de los nombres, por ejemplo, en lenguas indígenas que hubo en la región, tampoco con otros nombres. Ok. Después, leyendo sobre aves de Cuba, me enteré que allí también le llaman guincho al Pandion aliaetus. Ahí se iba armando la cosa. Y después, viendo sobre aves de África, sobre aves de ¿dónde era esto? Una de las islas de África que está en el Pacífico, Sao Tomé, algo así, una de estas islas pequeñas, allí también le llaman guincho. Entonces para mí se me hizo bien interesante porque, claro, probablemente este nombre vino desde allá, se asentó en Cuba y pasó a México. A través de un montón de años, un montón de historias, un montón de influencia africana que pues llegó a nuestro continente en los años de la colonia, en los años de las colonias, y terminó siendo pues usado ahora como un nombre local en una región de mi país y está conectado con medio mundo. Eso para mí es increíble. Y bueno, ya, hasta ahí la dejo. Y está súper interesante porque al menos han explicado bastante bien los dos uno de los posibles orígenes de los nombres de las aves. Pero hay muchísimos más. Por ejemplo, están estos nombres que nacen, por ejemplo, de los cantos, de los sonidos que emiten. Muchos nacen de historias, nacen de características de la alimentación. Y si nos pusiéramos a dar un montón de ejemplos, en Costa Rica al menos tenemos el naranjero, que es el oriol de Baltimore, que le llaman así por el color naranja y también porque está mucho en los palos de naranja. Entonces es como una de las referencias al nombre. O el come maíz, que es sonotriquia, que es súper común en la parte de Centroamérica y Sudamérica, y prácticamente come maíz que no come maíz. Es como el chiste, ¿no? Y sí come maíz. Sí. Pero sí comen maíz, pero cuando las matitas están naciendo, se comen los brotecitos del maíz. Igual que el purisco. Tenemos un pueblo que se llama Puriscal y hay un pájaro que le dicen purisco,
porque anda dentro de los frijolares también picoteando. Entonces le pusieron purisco. ¿Y cuál es ese pájaro? Purisco es Atlapetles guturalis. Genial. Sí, y pues, también otro nombre que se corrompió, digamos, fue el de cuyeo, que es Nyctidromus albicolis. En Costa Rica prácticamente ahora, por cuestiones de listas, porque las listas le pusieron cuyeo a todo, tenemos que todo se llama cuyeo, pero en realidad Nyctidromus albicolis es el único cuyeo que tiene ese nombre, es un sonido onomatopéyico. Cuyeo, ¿verdad? Cuyeo. En Panamá le dicen completamente diferente, en Sudamérica le dicen completamente diferente porque todos escuchamos diferente. Es como poner es muy simpático. Si algún día tiene un amigo japonés, díganle que haga como un gallo. Entonces uno hace kikiriki, pero ellos hacen keko, ¿verdad? Hacen una cosa completamente diferente. Claro. Entonces está hablando en japonés el gallo, ¿verdad? Ahorita aprovechando lo que dijo don Jorge del puriscal y del atlapetes, el nombre del chiviscoyo tiene que ver también con el frijol, porque le gusta mucho. Entonces, al parecer, el nombre de chiviscoyo viene de la lengua náhuatl, y lo que podría significar, porque todavía no está claro, es precisamente como frijol tierno, el que come el frijol tierno, porque justamente a los chiviscoyos, que son codornices, les encanta comer el frijol. Y eso también nos lleva a tener conflictos con la gente, porque a la gente no le gusta que se coman su frijol y se los comen a ellos, pero esa es otra historia. Se los comen con frijoles. Se los comen con frijoles de caca. Y por ejemplo, el cuyeo, acá en México hay una historia justamente que habla de es una historia larga, pero básicamente habla de una muchacha que se queda enamorada de un jinete que va en el camino, que en realidad el jinete es el diablo, y la muchacha va detrás de él y le va gritando, caballero, 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 pero el jinete se pierde y la muchacha se queda encantada. Y como se queda encantada, se transforma en un pajarito que siempre anda por los caminos y va gritando justamente, caballero, 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 y es justamente el Nyctidromus. En la península de Yucatán, el Nyctidromus le llaman Xpujuy, porque igual es onomatopéyico, ¿no? Entonces, hay un montón de orígenes de los nombres, tanto de los hábitos alimenticios, de las onomatopeyas que hacen las aves, y hay nombres de los que, al menos, bueno, mientras uno se va interesando y profundizando en esto, hay nombres de los que todavía uno no sabe exactamente de dónde salieron. ¿Puedo dar un ejemplo de eso también? Claro que sí, claro. Okay. Tenemos una ave acá en México, que bueno, de hecho es compartida con Costa Rica, el Ceratopipra mentalis, el saltarín de cabeza roja. Y entonces en las regiones de Chiapas se les llama turquitos. Y no está claro de dónde sale el nombre turquito. Yo creo, o sea, mi hipótesis es que viene de turco, por el uniforme de los soldados turcos de hace varios siglos, que era negro con su boina roja, pero no lo sé. Tengo que encontrar documentación, información, pero ese es un nombre en el que, por ejemplo, estamos en el misterio de dónde salió, por qué le llamas así, y es muy, muy interesante entender, ir en la medida de lo posible viendo cómo estos nombres se van desarrollando, porque nos ayuda a entender también cómo es que la gente ha observado su naturaleza, y a partir de ello también cómo poder trabajar para conservar tanto esta naturaleza como la cultura asociada a la naturaleza. En Costa Rica, sí, perdón, en Costa Rica en Costa Rica las eufonias, a muchas eufonias le llaman monjitos por ¿cómo se llama? La tonsura, que es este gorrito que utilizan creo que los judíos, ¿verdad? Entonces, o los monjes. Los monjes. O que se rapaban, digamos, entonces tenía otro color, ¿verdad? Claro. Y entonces a muchos eufonias les dicen monjitos, ¿verdad? También hay otro que es muy bonito, que es Spinus saltria, que les llaman mozotillos. Le llaman mozotillos porque hay una planta, una hierba que le dicen mozotillo, mozote,
y es Videns. ¿Cómo se llama esta? En Costa Rica le decimos muricecos o mozote. Videns pilosa. Videns pilosa es el mozote, y los espinos se alimentan de las semillas del mozote, y entonces les dicen mozotillos porque en el campo ha sido muy común verlos alimentándose de las semillas del mozote. Claro. ¿Verdad? Aprovechando Bueno, pues aves que no teníamos explicación de por qué se llaman así, yo quiero hacer una pregunta abierta. ¿Por qué Tangara icterocéfala se llama Juanita? Sí, cierto, sí. No sé por qué le llaman Juanita, y es un nombre bastante estandarizado. Bueno, Tangara dorada, pero realmente Juanita es algo que en muchas comunidades que he ido así la llaman. ¿Usted, Jorge, sabe por qué Juanita? No, eso es alguien que tenía una novia que se vestía de amarillo. Siento que por ahí tiene que ir. Sí, entonces que llegaba ahí a los bananos de la casa y era Juanita, o tal vez fue un pesar amoroso, ¿verdad? Pero yo tengo uno. Hay una buena historia que contar ahí. Yo tengo uno peor todavía, que me ha costado y más o menos le ando cerca, ¿verdad? Que todo el mundo lo conoce en Costa Rica, Traupis episcopus, viudas. ¿Por qué se llaman viudas? Y hasta el año pasado, un señor ya mayor, un señor mayor en barba de Heredia, que sabe mucho de aves, él ha tenido aves en cautiverio, tuvo aves en cautiverio mucho y conoció muchas aves. Entonces le pregunté que si él sabía por qué se llamaban viudas, y me dice, porque siempre andan dos mujeres juntas. Y le digo, ¿cómo mujeres? Me dice, sí, como no hay dimorfismo sexual y siempre andan en parejas, entonces él asume que son dos hembras. Entonces, y andan dos hembras porque enviudaron. Y andan llorando como viudas, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Y esa fue la explicación que me dio. Digo yo, pues sí, ¿por qué no? ¿Verdad? Sí. Podría ser. Wow. Bastante interesante. Sí, más bien si tuvieran alguna duda a la audiencia sobre algún nombre de alguna ave, aprovechen y pueden comentar. Ahí vamos a estar revisando. Eso también es bastante interesante. Y está viuda de la costa, ¿no? Tropis palmarum, que también muy asociado al nombre de la viudita. También, que muchos lugares me han dicho, es que la viuda es la hembra y la viuda de la costa es el macho. Es como esa creencia, porque siempre comparten comedero o comparten un árbol. Entonces también he notado esa creencia bastante interesante. Yo tengo otro ejemplo. Tengo otro ejemplo un poco parecido, que es el Chlorofonia occipita calopris, ¿verdad? Que cuando hacen una publicación, noten que siempre que hacen una publicación de un Rualdo o de una Chlorofonia, le ponen Rey de Rualdo, porque en las listas dice Rey de Rualdo, pero en realidad Rey de Rualdo es solo el macho. Y en algún momento he encontrado gente que dice que como Chlorofonia elegantísima, Chlorofonia y Chlorofonia occipitalis andan juntas, entonces andan juntas a veces visitando, digamos, los mismos matapalos y los mismos recursos. Entonces, cuando ven, digamos, la hembra Rualdo, la hembra de Chlorofonia, el macho de Chlorofonia, y ven una Chlorofonia elegantísima, entonces dicen, son tres especies. Y el macho adulto, que poco lo ven porque es el más raro, ¿verdad? Porque siempre anda en una bandada. Yo he visto bandadas de 60 rualdos y anda un macho o dos machos, ¿verdad? Y pues sucede lo inverso, digamos, con Chlorofonia elegantísima, que siempre hay una mayor proporción de machos que de hembras en las bandadas. Y separaron, digamos, ellos los dos nombres. Rualdo le dicen a la hembra y Rey de Rualdo le dicen a las juveniles o a las hembras. Claro. Y Rey de Rualdo le dicen a los machos adultos. Claro. Entonces, decirle a una hembra Rey de Rualdo está mal, porque el nombre realmente vernáculo de Rey de Rualdo es solo para los machos adultos. Y, por ejemplo, aquí hay un tema bien interesante ya que tocó don Jorge, que es que los nombres vernáculos no van a la par de la taxonomía científica. Es decir, los nombres vernáculos
no tienen por qué ir a la par ni siquiera, ¿no? No es una obligación de ellos, porque cubren otros aspectos diferentes, van en otro sentido, no nombran otras cosas y son otro sistema de nombrar. Por ejemplo, acá en donde yo vivo, en Veracruz, tengo un ejemplo bien curioso también con las clorofonias. Que bueno, acá ya ven, les llaman esmeraldas, y acá tenemos también el tucán Aulacorhynchus prasinus, que acá en esta parte, como en el bosque mesófilo, en el bosque de niebla, es el único tucán que hay, pues es el tucán, ¿no? Es el único. O pico de canoa, o pico de hacha, de repente le llaman. Pero la gente dice, el tucán y la esmeralda son parientes, están emparentados. Y ya, bueno, uno viéndolo desde el punto de vista de la taxonomía, de que entendemos pues cuál ha sido el patrón evolutivo de las aves y que son de órdenes completamente distintos, pues como que no. Pero cuando le pregunto a un señor que se llama Pedro San Gabriel, que es quien me dijo esto, pues sí, es que él dice, pues es que los dos son verdes. Los dos andan siempre en la copa de los árboles. Y los dos siempre andan comiendo fruta. Entonces, son parientes, son similares. Y esto se me hizo bien interesante. Y claro, cuando voy entrando incluso ya en terrenos de sistemas de nombres indígenas totalmente, estos sistemas se mantienen de una manera bien interesante, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se consideren que aves que nosotros entendemos que, digamos, que evolutivamente, taxonómicamente no son similares, es si se les entiende de manera ecológica, o sea, viendo lo que hacen con una observación simple que muchas generaciones de seres humanos han visto, no sé, por ejemplo, en las selvas, en los bosques, pues a lo mejor sí tiene en este sentido estos nombres y esas relaciones que se hacen a través de los nombres, pues tienen sentido dentro de ese contexto. Uno de los ejemplos que podría poner de esto son, bueno, los tucanes, también aquí en una lengua que es la lengua popoluca, todos los tucanes son cats, por la vocalización del Ramphastos sulfuratus, que es el tucán grande que tenemos acá, pero el arazarí, el cusingo, que le llaman allá, el Pteroglossus torquatus, es Pilum cats, porque el pilum es la onomatopeya de ese tucán chiquito, ¿no? Que hace más o menos, bueno, parece que suena así. Y cats es como el tucán en general. Y así se va con la tercera especie de tucán en México, que es la tucaneta verde. Nosotros nomás tenemos 3. Pero en una clasificación en las que son lo mismo, solamente que cambian por su sonido. Pero son lo mismo porque se mueven en los árboles, comen fruta, anidan en huecos, etcétera, ¿no? Entonces, eso está bien interesante. Y bueno, aprovechando de una vez, antes de que se me olvide la pregunta que me hizo don Jorge hace ratito de por qué están disminuyendo las clorofonias acá en mi región. Bueno, la historia es muy triste, es porque han sido muy cazadas para extracción por su color, y también aunado a eso la pérdida del bosque maduro, que es donde les gusta estar. Entonces, por eso ya no hay tantas como antes. En fin. Sí, qué interesante, porque en Costa Rica han empezado a subir ciertas poblaciones, y una ha sido, digamos, las 2 clorofonias que tenemos ahorita, clorofonia elegantísima y clorofonia occipitalis, que las 2 han empezado a subir porque las leyes de conservación en Costa Rica se han hecho muy rudas, y entonces desde hace muchos años las nuevas generaciones ya no están interesadas en tener pájaros en cautiverio, y las viejas generaciones ya tienen un poco más de miedo de tener un ave en cautiverio, ¿verdad? Por las sanciones. Entonces, todo este tipo de pájaros han empezado a subir, tanto así que, digamos, un pájaro que era tan común como el Tiaris olivácea, que nosotros le decimos gallito porque cuando los machos son muy territoriales, son muy agresivos y hacen aleteos de gallo, ¿verdad? Y también que cacarean.
¿verdad? Ese es Entonces, un nombre que compartimos. Es un nombre que ¿de verdad? compartimos. Acá Gallito. también le llaman gallito, sí. Y el gallito, si estamos hablando 15 años atrás, estaba prácticamente ausente casi en la cordillera volcánica central del Valle Central en Costa Rica. Y cuando empiezan ya a ponerse muy fuertes las leyes de conservación y las leyes y las multas y todo esto, y empiezan nuevas generaciones a no estar interesados en los pájaros en cautiverio, llegan a un punto en que ahora Tiaris olivácea la encontramos en un lugar que se llama aquí Barrio Amón, en San José Centro, en unos zacatales en Barrio Amón, en San José Centro, o sea, en media ahí, pura ciudad, ¿verdad? Y luego otro que Spinus Saltria, que también lo arrasaron, ahora está llegando a todo lado, lo mismo que las esporofilas, que fueron muy arrasadas, y las clorofonias les dieron duro, 15 años, 10 años para atrás. Aún hay mucha ave en cautiverio, pero yo recuerdo que en los años 90 el MINAE hizo un censo y prácticamente de casa por medio en Costa Rica había un perico, una lora o una ave silvestre, de casa de por medio, ¿verdad? Y también se podía uno encontrar un tigrillo en el patio de una casa. Por mi casa había uno, ¿verdad? Y lo tenían ahí como el perro, ¿verdad? En el patio de la casa. Qué cosa más terrible. Aprovechando, Pero sí, ajá. Es que me surgió una duda bastante interesante ahora que los dos mencionaron cosas muy sociales que están muy relacionadas con las aves. Y es qué función entonces tiene en tratar temas de conservación, en tratar temas de rescate cultural, el usar los nombres en español o por lo menos los nombres vernáculos. ¿Pero ustedes qué utilidades realmente creen que podríamos tener? Y también qué poblaciones ahorita, bueno, sería interesante ver también el contexto entre México y Costa Rica, están usando los nombres en español actualmente. No sé, alguno que me quiera decir alguna utilidad concreta que ustedes crean que se puede aplicar para los nombres en español. Bueno, ¿puedo hablar yo? Claro. Ok. Bueno, en general yo uso los nombres en español, los nombres regionales, los nombres vernáculos, para hacer en proyectos en comunidades, incluso a través de mis videos, para reapropiarnos de esa naturaleza que ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo, ¿no? El hecho de que, no sé, por ejemplo, si quiero trabajar un programa de conservación con Amazona farinosa, que bueno, acá en México está en peligro de extinción un poco, no voy a llegar a la comunidad a decir, bueno, el Amazona farinosa es no sé qué, ¿no? O tampoco el loro de corona azul, tampoco. Voy a hablar, dependiendo del lugar, por ejemplo, voy a hablar del loro cacique, porque así le dicen a Amazona farinosa, ¿no? O incluso en otros lados le llaman cotorro real. Voy a usar esos nombres porque son... yo no puedo hacer conservación como alguien que no es recomendable, no es lo ideal hacer conservación, digamos, como imponiendo de manera, pues, repentina, brutal, aprovechando de la excusa de la ignorancia para imponer nuevos nombres, para imponer... No, sino que tenemos que entrar pues de otras maneras, ¿no? Reconociendo el conocimiento que se tiene de las aves, por ejemplo, en este caso, y una de las maneras de reconocerlo es precisamente usar esos nombres regionales y a través de eso poder platicar, a través de eso poder comunicar. Ese es un ejemplo del Amazonas que sí que me ocurrió. Y también otro de un microendémico de México, que es Ilorquilus sumicrasti, el chivirín de Sumicras que le llaman, pero en las comunidades indígenas de la región donde vive este bicho, que son en zonas muy específicas, le llaman de otra manera, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí, pues, usar el nombre local, pues es importante para hablar justamente de eso que
está allí desde hace tanto tiempo que la gente lo nombró, y que es algo que es único de esa región y que reapropiarlo por parte de las comunidades, tal vez para después gestionar proyectos de turismo, proyectos de monitoreo, pues es muy importante. Ese es mi granito de arena en este tema. Al final se convierten en un puente. De hecho, le quería preguntar a un Jorge que sabemos que tiene mucha experiencia también yendo a hablar a zonas rurales, que si el nombre común vernáculo en español ha sido como esa herramienta, ¿no? Para poder hablar de tú a tú con esas personas. Algo que tenemos que caer en razón es que, bueno, le voy a dar un ejemplo antes de hablar de eso. Hay gente que ha querido en Costa Rica ponerle nombres comunes a todas las mariposas, ¿verdad? Tenemos 20,000 especies, tenemos el 20% son diurnas y el 80% son nocturnas, ¿verdad? Entonces, no tiene ningún sentido ponerle nombre común a las mariposas, a no ser que sea algo como quien dice morfo. Ok, una morfo, pero morfo es también el nombre en latín, ¿verdad? Nada más que se españolizó. Pero no, muchas veces no tiene sentido como ponerle nombre, tratar de forzar a ponerle nombre a las cosas que no se va a utilizar. Por ejemplo, mucha gente pega 4 brincos cuando dicen, teniendo aves tan bonitas, pusieron al yigüirro como ave nacional. Y yo, ay, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que, por ejemplo, Brasil tiene un turdus más feo que el de Costa Rica, y Brasil tiene aves más hermosas que Costa Rica, y esa no es la razón. Y la razón por la cual nombraron el ave nacional de Costa Rica, a mí me parece excelente, y más que yo estoy haciendo un estudio de yigüeros, entonces todavía le agarro más amor a los yigüeros y los veo más lindos, ¿verdad? Porque por ahí vamos. Cuando usted empieza a conocer algo y lo conoce muy bien, empieza a enamorarse de eso, se enamora. Y entonces usted dice la cotinga cejiceleste colirrayada, ¿verdad? No sé, estoy inventando un nombre, ¿verdad? Y entonces, esa es la más linda de Costa Rica, ¿verdad? ¿Por qué no pusieron de ave nacional? Porque nadie la va a ver nunca, nunca. Tal vez unos fotógrafos que la vean un día y la pesquen. Estoy inventando una ave, ¿verdad? No existe, ¿verdad? Pero entonces, también podemos hablar no hemos hablado del yigüirro. ¿Por qué se llama yigüirro? Hay una hipótesis, ¿verdad? De que el yigüirro, la hipótesis es que es... El pichón de agua. ¿Qué era? Pichón de agua. Chi es huetar, chi y guirro, ¿verdad? El pichón de agua. Entonces, pichón de agua, digamos, sí, empiezan a cantar a finales de marzo cuando empiezan a caer unos aguacerillos aislados, y ya cuando están anidando empiezan a reventar las lluvias en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, culturalmente, ahora sí, yendo, digamos, a los pueblos, yo no puedo, como he visto algunas personas, decir que ese es el tordo café, ¿verdad? No, es un yigüirro. Y luego, si nos vamos a México, tenemos dos grandes diferencias, ¿verdad? Tenemos un país muy chiquitico como Costa Rica, en donde un ave puede tener un nombre común en todo el país, y un país tan gigante como México, en que en unos cientos de kilómetros tiene otro nombre completamente diferente, y puede tener 20 o 30 nombres en México, ¿verdad? Entonces, es un asunto cultural, es romántico también. Sí. Es romántico, es lindo, es bonito. Los nombres vernáculos son lindos. Tengo un nombre vernáculo que solo una vez lo escuché, me pareció la cosa más linda del mundo, porque fue en San Carlos. Le dicen, no me acuerdo si le dijo llama o jala, pero le dijo jala agua o llama agua a un caprimúlgido, a un vencejo. Entonces digo yo, claro, los vencejos siempre vienen al frente de la tormenta, capturando insectos que la misma, claro. El frente es
de baja presión, revuelca y los tira hacia arriba, entonces ellos vienen frente a la tormenta cazando insectos. Entonces, claro, está jalando el agua. Y por ejemplo, bueno, ahorita don Jorge ha mencionado dos cosas en las que yo quiero apuntar algo bien interesante. Y es que a pesar de la diferencia de latitud, y tal vez seguramente pasa lo mismo hacia abajo, hacia Sudamérica, si alguien nos ve desde allá, hay nombres que, aunque son diferentes, representan casi lo mismo. Por ejemplo, el de Yigüirro, como pollo de agua, en una región de México, al Turdus grayi, le llaman sinsonte de agua o sensontle de agua, justamente por lo mismo, porque canta cuando comienzan las lluvias. Esto es en particular en la zona de Chiapas. Y a los vencejos y a las golondrinas, porque de nuevo, o sea, por ejemplo, en muchas culturas no hacen una distinción eficiente entre vencejos y golondrinas porque, pues, para fines prácticos, aparte de los observadores de aves y los científicos, muchos pajareros son cosas equivalentes. Sí, también son difíciles, ¿no? A este grupo, digamos, a este grupo de aves voladoras que no paran, como vencejos y golondrinas, en una lengua indígena de México que es el otomí, le llaman a estas aves Pashmahetzi, que es un nombre que me gusta mucho y que significa los que barren el cielo, porque va justo delante del frente de tormenta. Qué bueno. Entonces, a pesar de la distancia, a pesar de la diferencia en el lenguaje, la gente aquí, allá, al sur, al norte, al este, al oeste, ha sido lo suficientemente observadora a lo largo de mucho tiempo como para notar estas cosas, y al final estos nombres terminan teniendo significados similares. Eso es algo. Hasta significados meteorológicos. También, sí, claro. Pues ya no sé qué más. No, está súper interesante. Adelante, Diego. Alberto, yo quería preguntarle algo. Claro. Ayer tuvimos una publicación muy fea que cada vez que salen hablando de los zanates, ¿verdad? De quiscalus mexicanos, tenemos que enfrentarnos a todas esas cosas que es increíble lo que ponen, ¿verdad? De los zanates, cosas tan fuera de verdad contexto y todo. Claro. Zanate es un nombre mexicano, porque zanate, no estoy diciendo que los zanates vienen de México, porque aquí a cada rato dicen que los zanates vienen de Nicaragua, que vienen de México, que esto, que lo otro, ¿verdad? Que no son de Dios, ¿verdad? Cosas de ese tipo, ¿verdad? Y entonces es un vocablo despectivo que es chanate. Ahí va, ahorita les cuento. Okay. Bueno, la especie grande, el Quiscaldus mexicanus, el adaptable, el que se come las papitas que uno deja descuidadas en la mesa. Sí. Sí es oriundo del norte, de las tierras bajas entre México y el norte de Centroamérica. Tierras bajas con humedales, con zonas húmedas, ¿no? Es nativo de ahí. Sin embargo, su expansión tiene mucho tiempo, ¿no? Se han expandido aprovechando las áreas clareadas, las áreas abiertas por la actividad humana. Al fin y al cabo, ellos pues van encontrando su camino, ¿no? Donde ven áreas para aprovechar. Y también la palabra zanate, y de la que deriva, por ejemplo, chanate, viene del náhuatl también, que es tzanatl. Al zanate, incluso a esta especie, le llamaban en algunos lados teotzanatl, que es como incluso el zanate divino, el zanate de los dioses, porque llegó a ser un ave que fue introducida en el centro de México, en el imperio azteca, por uno de los emperadores, porque le gustaban mucho. Bueno, según la leyenda, le gustaban mucho. Los introdujo a los sistemas de lagos del centro de México, e incluso parece que prohibió su cacería en el tiempo de su reinado. Entonces, los zanates, pues más que malos, ¿no? Son simplemente una muestra de lo increíblemente capaces de adaptarse que son las aves a nuestras, incluso a nuestras acciones, ¿no? Que pues llegan a todos lados, ¿no? Yo siempre digo que son los que se roban incluso tus papitas si las dejas descuidadas.
pero son geniales. A pesar de lo comunes que son geniales. Pues ya. Sí, no, y ahora que hemos estado hablando muchísimo de la riqueza de los nombres, de todo este bagaje que, bueno, ¿qué más expresiones de cariño hacia los nombres en español que las que hemos tenido hasta el momento? Les pregunto, pregunta sincera, ¿creen viable una estandarización de los nombres en español para Latinoamérica? ¿Creen que pueda ser útil? Y eso porque, se los digo, pasa un fenómeno interesante en Costa Rica. Resulta que al menos muchos de generaciones de hace 10 años que empezamos a pajarear, tuvimos que aprendernos los nombres en inglés porque tal vez no teníamos a tanta disponibilidad los nombres en español o nombre científico, dependiendo mucho de la persona. Pero cuando Garrigues y Tim sacan su guía en 2018 en español, que fue un boom enorme en las nuevas generaciones que han ido creciendo de observadores de aves en Costa Rica, de repente utilizan nombres que son los que vienen en la guía, que muchos de ellos es una combinación entre nombres locales, entre traducciones, entre nombres diferentes. Entonces me ha pasado que pajareo con gente que lleva 2 años observando aves y me dicen un nombre que yo nunca me había escuchado en español de un ave y me pierdo rotundamente. ¿Ustedes creen que sea necesaria esa estandarización? Me gustaría escuchar a Jorge y luego a Alberto, porque los dos venimos, bueno, los tres venimos de zonas muy distintas y me imagino que va a ser una matazón a la hora de tratar de colocar el nombre de nuestro país dentro de lo estándar. Entonces me gustaría saber qué piensan. Le cedo la palabra a Alberto. Está bien. Ay, Dios. Pues, después de Alberto yo voy a ver qué digo, pero okay. Esperemos a ver qué dice Alberto. No, ok. A nivel Latinoamérica, yo creo que es prácticamente imposible. A nivel Latinoamérica hay muchos nombres, hay mucha diversidad. Tenemos países increíblemente diversos biológicamente y culturalmente como para que logremos una estandarización al menos a nivel Latinoamérica. Por ejemplo, aquí en México sí tenemos una lista estandarizada de nombres de aves que está hecha pues por la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, que se llama la CONABIO. Y, por ejemplo, si tienes que hacer, y se me hace útil hasta en cierto contexto, o sea, si tienes que hacer, o si están generando, por ejemplo, no sé, campañas de protección de los loros y pericos mexicanos a nivel país, un nombre estandarizado para las publicaciones, para los productos, puede servir. Y en ese sentido me parece una opción viable, al menos a nivel país y en el contexto de México. Pero si vas a trabajar proyectos de conservación locales, regionales, en un punto determinado de la geografía, creo que el uso de los nombres regionales es necesario justamente para lo que hablamos antes de reapropiar el conocimiento, de reapropiar el hecho de que las aves están allí. Entonces creo que el uso de nombres estandarizados para ciertas cosas, en cierto contexto, es útil. Pero siempre reconociendo que hay una diversidad subyacente que también es necesaria de recordar y de, pues, de recordar, de tener presente. De tener en cuenta, justo. Ahora sí toca a un Jorge. Sí, no, yo opino lo mismo. Es que, vea, yo vengo de un mundo de insectos, en donde, digamos, por ejemplo, si usted me dice que estandarizaron los nombres en inglés en Europa, esos chavalos tienen, no sé, 500 años de estar observando aves, ¿verdad? O más. Y tienen 4 especies. Exactamente, ¿verdad? Y algunas se les van durante todo el invierno, las pierden. Entonces, es muy fácil. Lo mismo es en Costa Rica, mariposas que tengan nombres comunes son, tal vez me sobre un dedo, son 4 o 5, ¿verdad? Y la razón es que la gente, imaginémonos, por ejemplo, los nombres de los pericos. Los nombres de los pericos se han enredado mucho, los nombres, digamos, vernáculos. Por ejemplo, un nombre que me encanta a mí es el zapoyol, que no es un nombre de aquí de Costa Rica. Creo que es mexicano, ¿verdad? O es nahual.
Probablemente. es zapotle, que es zapote, sí. y yol, que es semilla, ¿verdad? Entonces es semilla de zapote, y es básicamente porque si usted ve una semilla de zapote y ve un perfil de un Brotohyris jugularis, no, un Brotohyris jugularis, sí, de un Brotohyris jugularis es lo mismo, es una semilla de zapote. Entonces ellos hicieron esa diferenciación. Otro nombre de un perico que yo no he logrado saber de dónde salió es catano, que es bueno, el que se llamaba Ratinga, Pila canicularis, que en Costa Rica se llama catano. La gente en Guanacaste, en la zona norte, el Pacífico Norte de Costa Rica, sabían perfectamente que canicularis era un catano. Sabían que un zapoyol era jugularis, ¿verdad? Los separaban muy bien. Saben que un chucuyo es un pionus. Saben que una lorita es una amazona albifrons o las amazonas pequeñas. Una lora, saben que una lora nuca amarilla o jupa amarilla o cabeza amarilla es ocrocéfala. Entonces, todo eso se revolvió y todos los pericos les pusieron catano, a todos los pericos les pusieron zapoyol, entonces uno ve ese revoltivo nombres. A mí me duele mucho porque son nombres muy bonitos que se pierden. Imagínense también que hay un nombre que se perdió, prácticamente ya se perdió en Costa Rica. Si ustedes se van 50 años atrás a Costa Rica y le preguntaban a un campesino cómo se llamaba un colibrí y decían que era un gurrión con U. Gurrión con U, no es gorrión, es gurrión, ¿verdad? O sea, todos los colibríes eran gurriones. Imagínense la cantidad de especies que tenemos aquí en Costa Rica. ¿Cuántos son? 60 o no sé. 52. Diego, 52 especies en Costa Rica de colibríes. Ellos no podían hacer la diferenciación, si acaso con el Amasilia zacatl, tal vez, ¿verdad? Pero entonces a todos les pusieron gurrión. No sé de dónde salió la palabra gurrión, porque ni siquiera en Europa saben de dónde salió la palabra gorrión, o si ya saben. Porque según entendía yo, todavía no he logrado saber de dónde salió la palabra gorrión para los passer, ¿verdad? Para ese grupo de aves. Entonces, yo creo que es una cuestión más cultural, los nombres vernáculos, es una cuestión cultural y bonita, linda, rescatable, para mí es rescatable y yo insisto mucho en hablar mucho de los nombres vernáculos porque hay muchas aves que tienen nombres vernáculos, bueno, muchas no, un buen puñado de aves que tienen nombres vernáculos y otras no los tienen, y hablando de esto, de la estandarización de los nombres en español, porque nadie las va a poder reconocer nunca. Entonces, quedamos con los nombres vernáculos que son como para un puñado de especies que pueden tener nombres vernáculos en Costa Rica, 30, 40 especies de aves, tal vez 30, 40 especies de 930 o 920. El pecho amarillo suma como 70 especies. Hijo de muchacho, pecho amarillo. Sí, yo he visto pecho amarillos que no son ni amarillos ni pechos. y entonces, exactamente, pero en este grupo, pecho amarillos, está bien llamarle a todos pecho amarillos, pero cuando una especie se llama específicamente, tiene un nombre vernáculo, por una razón muy bonita, muy creativa, muy cultural, entonces es una lástima que se confunda o se pierda, ¿verdad? Que se confunda, se pierda ahí en el abismo de aves que tenemos y en el abismo de naturaleza que tenemos. Entonces, estandarizar nombres en español, no sé, yo sí puede servir porque esos 30 nombres vernáculos van a servir o podrían seguir sirviendo para las 30 especies que son muy comunes y que la gente conoce y que va a conocer, ¿verdad? Lo mismo con un ave nacional. El hecho de que el yigüiro sea el ave nacional de Costa Rica, Turdus grayi, no se refiere a una cuestión que es el ave más hermosa de Costa Rica, es porque es una cuestión muy cultural. Es algo que los campesinos
todos lo conocían. En Costa Rica casi todo el mundo conoce un yigüirro, ¿verdad? Y usted dice yigüirro, ¿saben quién es? Los chiquitos saben quién es, como dice una sobrina mía que decía que el güigüirro era el ave nacional de Costa Rica, con 4 añitos, ¿verdad? El güigüirro. Y entonces hasta ella, ¿verdad? Fue la primera ave que yo me aprendí, Turdus grayi. Fue mi primer nombre fue Turdus grayi con la guía de Alexander Scott, la viejota, la grandota. Fue el primer nombre que yo me aprendí en el colegio. Y yo ya sabía que se llamaba yigüirro. Fue que me aprendí el nombre, porque yo yigüirro, mi papá tuvo yigüirros en cautiverio, ¿verdad? Los tenía ahí alrededor de mi casa. Yo crecí con todas las paredes de por fuera de mi casa, con esporofilas, siempre con un yigüirro en mi casa, hasta que un día mi mamá se hartó de darles de comer a todos, ¿verdad? Y dijo, pobrecitos estos pajaritos, ¿por qué tienen que estar aquí soportando estar aquí amarrados, ¿verdad? Y les abrió la jaula mientras mi papá estaba trabajando a todos. Hasta ahí llegaron los pájaros en cautiverio en mi casa. Y lo mismo, digamos, eso ha pasado, digamos, ¿de dónde salen los nombres vernáculos? De cazadores de aves, de gente que tiene aves en cautiverio. Antes contaminar un río no era malo, ¿verdad? Usted podía tirar basura al río y no era malo, no era mal visto, o tirar basura al suelo. Hay muchas cosas que antes no eran malas. Antes tener un pájaro en la casa era una cuestión de alegría, de que el pájaro estaba cantando de felicidad y de todo, y no era gente mala, no, como dicen algunos que son satánicos, que deberían de meterlos a la cárcel y morirse todos los que tengan aves en cautiverio. Yo estoy en contra de las aves en cautiverio, para dejar claro, ¿verdad? Pero ellos fueron los que le pusieron los nombres vernáculos a los pájaros, y fueron los cazadores de aves los que le pusieron nombres vernáculos, y fue una cuestión en un momento en que era muy lindo tener aves en cautiverio. Ya nos hemos ido educando. Claro. Y bueno, por ejemplo, lo mismo pasa acá en México. Muchos de esos nombres fueron puestos por cazadores, por gente que pues acá les llamamos pajareros, ¿no? Y para mí también el hecho de usar estos nombres, de enseñar estos nombres a los observadores de aves, implica pues ir cambiando también el contexto en el cual se estaban usando. Si antes estamos usando primavera negra para referirnos a este pájaro que casi siempre estaba en cautiverio en los portales de las casas de mi región, pues ahora usemos este nombre para hablar de esta misma ave, pero que vemos en libertad, ¿no? Eso creo que también es una cosa importante por la cual podemos usar los nombres regionales para resignificarlos. Y bueno, también tal vez yéndonos a un tema que por ahí vamos a ver, para mí también como alguien que guió recorridos de aves para turismo y demás, creo que el presentarle a la gente estos nombres regionales es pues podría decirse un plus, un agregado muy importante, un agregado cultural. O sea, el hecho de que la gente conozca de la naturaleza y de quienes están alrededor de esa naturaleza, ¿no? De que para conservar lo que estamos viendo en un bosque mesófilo, por ejemplo, pues dependemos de comunidades, dependemos de la gente que vive al pie de ese bosque, y que también hay nombres que de ahí han nacido para nombrar toda esa naturaleza que nosotros pues estamos apreciando. Entonces creo que eso también es importante. No sé si tú, Diego, uses de pronto los nombres comunes, los nombres vernáculos, cuando como un plus en las guianzas que haces, en los recorridos que das, o cosas similares. Hombre, claro, porque no solamente viene a ese plus, a mejorar muchísimo el recorrido, sino que también le da una personalidad a la región que visitas. Cuando sos una persona que ha visto muchas aves y has viajado por muchos países, que recordes un ave, prácticamente va a depender si la puedes asociar a un momento feliz o a un momento mágico. Y muchos de estos nombres vienen a dar ese plus, ¿no? A impregnar la observación de aves de la esencia de las comunidades. Entonces, por eso, todos los guías que veamos, que están viendo el podcast, totalmente invitados a utilizar los nombres en español. No va a restarles
todo el mérito que tienen y más bien va a venir a mejorar y alimentar muchísimo más su conocimiento, porque les cuento, más de un nombre en español da un tip para su identificación o también ayuda muchísimo a comunicarse mejor con mis proveedores. Entonces, el saber los nombres en español definitivamente es un ganar-ganar, tanto para las comunidades como para los gestores. Y sí. Por ejemplo, incluso, o sea, cuando estamos en la guianza, pues poder hacer esta traducción entre los nombres científicos o en inglés. Espérenme, voy a estornudar. A ver, otra vez, porque estaba a punto de estornudar. Cuando estamos haciendo la guianza, cuando estamos dando recorridos turísticos a visitantes de aquí o de allá, el hecho de poder hacer la traducción entre los nombres en inglés y los nombres regionales cuando la especie tiene un nombre vernáculo, ¿no? Porque como menciona don Jorge, hay especies, no sé, los mosqueros, que nadie, no hay donde ponerle nombres vernáculos a todos los Empidonax y las Elanias, ¿por qué no? Pero para las especies en las que sí hay, poder hacer esta traducción entre el nombre en inglés, el nombre científico y el nombre vernáculo que se usa en una región u otra, creo que es una labor muy importante que hacemos como guías e incluso como biólogos en campo a veces también. Entonces sí, se me hace bien importante justo lo que menciona Diego. Ahora que dice Alberto, de los contopus, todos estos grupillos terribles, ¿verdad? Terroríficos. En Costa Rica hubo un nombre común para todos esos grupos, como para 3 géneros, para todos los 3 géneros completos, ¿verdad? Era tontillos. Tontillos. Sí, porque vea, la palabra bobo, por ejemplo, Momotus lesoni, le dicen bobo azul, ¿verdad? O bobo. Piaya Cayana le dicen bobo chizo. Chizo es ardilla. Ardilla en Costa Rica, ¿verdad? Chizo o chiza. Entonces, boa chizo, Piaya Cayana, es porque cuando andan cazando larvas, ustedes han visto que se paran en una rama y empiezan a mover la cabeza para atrás, sí. ¿Verdad? Son unos bobos, ¿verdad? Y el bobo y el Momotus lesoni le sucede lo mismo, que cuando está, digamos, buscando larvas en las ramas, a veces se le va hasta la cabeza para atrás y se queda así, entonces es un bobo también. Y a todos estos contopus y los otros 2 géneros, ¿verdad? Que son todos iguales, ¿verdad? Les decían tontillos, porque cuando se paran en una rama, usted los ha visto que de repente ven pasar una mosquita, ¿verdad? Ajá, ven pasar un insectico, entonces hacen, ¿verdad? Y entonces están con ese movimiento de cabeza, entonces son tontillos. Claro. Pero sí tenían nombres. Yo no volví a escuchar el nombre tontillo, pero yo me acuerdo que era cuando yo estaba hace poquito, hace como 2 años, estaba muy joven. Le decían a todos estos géneros, les decían tontillos. Por un momento pensé, que por un momento pensé que iba a mencionar que el nombre común en español del contopus, los Empidocnas y todos estos grupos era SP. SP, en inglés, español, en chino, en lo que sea son SP. Decías, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de un nombre vernáculo asignado a un grupo grande, a un grupo que no es taxonómicamente unificado, pero que el nombre se le asignó a lo largo del tiempo por una característica en común, que es precisamente andar ahí todos buscando los moscos, ¿no? Y este también es pues otro reflejo de lo que la gente ha podido observar, ¿no? Que no son identificaciones a nivel de especie, como entendemos las especies de manera taxonómica, de manera biológica. Y eso es bien importante entender esa diferencia entre lo que se usan los nombres vernáculos y locales y los nombres científicos, o incluso los nombres en español estandarizados, ¿no? En donde sí se asignan nombre por especie, en tanto entendemos ahora el concepto de especie. Claro. Correcto, y no solamente
pues nos ayuda como un puente, sino es que va a ser muchísimo más fácil para una persona meterse en el mundo de las aves, aprendiéndose estos nombres, porque la mayoría de los aves que tienen nombres vernáculos son aves que son fáciles de ver, son abundantes, probablemente van a tener un encuentro más cercano con estas aves primero, a tener que aprenderse los 920 nombres científicos en inglés de las aves de Costa Rica, que puede ser muy intimidante. Entonces los nombres en español pueden también venir a ser como esa oportunidad para muchas personas de acercarse a pajarear. Y es algo que también lo hablamos con los guías, pero también me gustaría extenderlo a las ONG que hacen trabajos de conservación en Costa Rica, que tratar también de utilizar estos nombres es también una oportunidad para integrar comunidades y también tratar de trabajar con estas personas que, como mencionaba don Jorge, por años fueron los malos, los que no amaban las aves, los que querían tenerlas atrapadas, cuando en realidad expresaban su amor de una forma distinta a lo que los observadores de aves hacemos. Entonces, más bien, utilizar los nombres en español une y permite hablar de una manera horizontal con estas personas y con diferentes comunidades. Entonces, es una práctica bastante interesante y que sería bueno que las ONG también trataran de fomentar en la región donde estén. ¿Qué les parece? ¿Ustedes fomentarían? Muy bien, muy bien. Muy de acuerdo con todo lo que dice Diego. Listo. Perfecto. Claro. Vean, yo tengo una pregunta bastante interesante con trampa para cada uno de ustedes, pero primero vamos a ir a ver las noticias pajareras de este mes, que tenemos un mensaje. Yo no la contesto. Ahora se desconecta. Ahorita se me va el internet, se me va a ir el internet. No, vamos a ir a las noticias y también a este mensaje súper importante y volvemos en unos segundos. No se desconecten. Gracias por seguir sintonizando Celedonia Podcast. Ahora vamos a la sección de noticias pajareras. Se nos avecina una de las actividades más importantes para la comunidad de pajareros alrededor del mundo, como lo es el Global Big Day el próximo 14 de mayo, actividad organizada por el laboratorio de Cornell y por la plataforma eBird.org. ¿De qué se trata esta actividad? Todas las personas usuarias de eBird tratan de registrar la mayor cantidad de aves posibles en su localidad, región, país, en un lapso de 24 horas y así a nivel global. ¿Cómo podemos participar? Abre una cuenta en eBird. eBird es un programa mundial para el envío de listas de observación de aves utilizado por millones de observadores. Es lo que nos permite compilar los avistamientos de todos en una sola lista masiva del Global Big Day, al mismo tiempo que recopilamos datos para ayudar a los científicos a entender más sobre las aves. Observa aves el 14 de mayo. Así de simple, no necesitas ser un experto en aves o salir todo el día, incluso 10 minutos de observación de aves desde la casa cuentan. El Global Big Day se extiende desde la medianoche hasta la medianoche de la siguiente en tu zona horaria local. Ingresa lo que observas y escuchas en eBird. Puedes ingresar tus avistamientos a través de nuestro sitio web o bien descargar la aplicación gratuita de eBird en tu celular móvil. Observa los avistamientos. Durante el día, sigue los avistamientos de más de 170 países en tiempo real en nuestra página del Global Big Day. Algunos consejos para este día tan importante. Si eres nuevo en eBird o quieres hacer una de tus listas que sean más valiosas para la ciencia y la conservación, toma el curso gratuito de eBird Essentials. Además, la aplicación gratuita de Merlin puede ayudarte a identificar las aves que observes y escuches durante el Global Big Day. También utiliza la herramienta de eBird como el explorador para encontrar especies recientemente reportadas o nuevos lugares para observar aves. Profundiza más en las notables vidas de tus especies favoritas con Birds of the World, que tiene acceso gratuito. Esa es una oportunidad magnífica para que puedas entender mucho más sobre la biología, la taxonomía y el comportamiento, entre otras cosas, de tus aves favoritas. Haz que tus avistamientos sean aún más valiosos. Envía listas completas, lleva un conteo de las aves que observes y mantén múltiples listas a lo largo del día. Comparte lo que estás viendo en tus redes sociales utilizando el hashtag Global Big Day. Además, entre otras noticias pajareras, ya sos parte de la Asociación Ornitológica de Costa Rica,
Unite mediante las diferentes membresías disponibles, tanto a nivel personal como empresarial. Los fondos de las membresías son destinados a los diferentes productos de conservación, investigación y educación ambiental de la organización. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Visita nuestra página web para conocer nuestras futuras giras educativas, proyectos, becas e investigaciones valiosas sobre las aves de Costa Rica. Fortalezcamos nuestra comunidad pajarera. Perfecto, muchas gracias a todos por estar todavía sintonizando nuestro canal de YouTube, y algo muy importante es que vayan, todos participen de este Global Big Day. Vean desde sus jardines, desde la montaña más profunda que puedan visitar, todos los datos cuentan. Por favor, traten de que sus datos sean los más verídicos que puedan, y recuerden, no son de temas de competiciones, son temas de aportar a la conservación de las aves. Entonces queremos ver a la comunidad costarricense y desde luego a la comunidad mexicana participando muchísimo de este evento. Teníamos una pregunta pendiente. Excelente, excelente. Adelante. Y tenemos una pregunta pendiente ya para ir cerrar, que ha sido un capítulo espectacular y que definitivamente vamos a tener que hacer parte 2, parte 3 y parte 4 con una serie, tal vez Netflix nos escuche. Y si tuvieran que tomar un ave y ponerle un nombre común en español, cambiárselo en este caso, ¿cuál ave sería? Me gustaría empezar con Jorge. Una ave que usted se llamaría mejor de esta manera. ¿Cuántos minutos tengo para responder? Bueno, los que tarde Alberto en contestarnos entonces. A ver, voy a cerrar mi ventana porque ya está ladrando el perro del vecino. Dame un momentito. Claro, claro. Esa es otra forma de hacer tiempo. Diego, algo que también no tocamos es que hay muchos lugares que se llaman por el nombre de un ave, ¿verdad? Por ejemplo, yendo para Guayabo Turrialba, hay un lugar que se llama la Vuelta del Soncho. Y es muy interesante porque es un paso de Catartesaura, es un paso migratorio en un cerro. Entonces, cuando uno pasa por esa vuelta, que es una vuelta casi en U, casi siempre están pasando, digamos, cantidades de Catartesaura por esa vuelta. Entonces, ahí le llaman la Vuelta del Soncho, ¿verdad? Porque es eso. Entonces, hay lugares que se llaman así por un ave. Ya. Bueno, creo que yo ya tengo respuesta a la pregunta de Diego. Excelente. Si yo pudiera, ajá, yo cambiaría los nombres, o un nombre en particular, tal vez que tenga connotaciones negativas para las aves. No sé, por ejemplo, en México, el tecolotito, el Glaucidium brasilianum, en algunos lugares le llaman brujita, ¿no? Y eso se asocia pues con las creencias de que los búhos traen mala suerte y demás, y eso pues termina resultando en la muerte de muchos individuos. Me parece que en Costa Rica por allá también había uno que le llamaban bruja, un Nictibius grandis. El que le llamamos brujita es un atrapamoscas. Ok. Ajá, no me acuerdo el nombre. Verás que Paula Martínez, la que estudia nocturnas en México, una vez me preguntó lo mismo, porque estábamos viendo que en Costa Rica no se ha dado tanto esto, digamos, de las creencias y de muerte, de mala suerte, de nada de eso. Es más, una vez hice un censo en los alrededores de mi casa creo que fueron como con 30 casas, porque constantemente yo tenía en ese momento que hice el censo, Glaucidium brasilianum, Cicada virgata y Megascops clarki, los tenía todas las noches en el patio de mi casa.
Entonces, hice un censo. ¿Usted ha visto alguna vez nosotros en Costa Rica le llamamos lechuza todo, corte parejo, ¿verdad? Corte parejo, estríos y titónidos, ¿verdad? El titónido y todos los estríos le decimos lechuzas. Aquí, ese es otro nombre que no lo tocamos. Búho es algo muy reciente y es como importado, ¿verdad? Entonces, le llamamos lechuza. Entonces les pregunté, ¿usted alguna vez ha visto una lechuza? Dice, nunca. Digo, ¿usted alguna vez ha escuchado una lechuza? Nunca. Oiga, los vecinos que estaban alrededor de mi casa, todos los días canta Cicada Virgata, ¿verdad? Todos los días canta Glaucidium brasilianum, ¿verdad? De día y de noche. Y ellos nunca habían escuchado una lechuza, nunca han visto una lechuza y solo la habían visto en televisión. Entonces, muchos de estos animales pasan totalmente desapercibidos. Totalmente desapercibidos. Ahora imagínense si le estandarizamos nombres para aves que nunca en la vida los van a ver y que ya no son uno, van a ser 850 especies que no van a ver en su vida, ¿verdad? Claro. Entonces, ni en tele las van a ver. Entonces qué complicado, ¿no? Luego, yo no le cambiaría. Alberto. Sí, ahí está el video del Megascops Clark. Falta. Okay. La connotación esta que está dando Alberto es muy válida, ¿verdad? Es porque los matan, ¿verdad? Porque les tienen miedo, porque son aves de mal agüero, pero en Costa Rica no está sucediendo eso, ni ha sucedido. Digamos, yo conozco y he ido al campo qué cantidad de veces. Y está cantando aquí el Pulsatrix perspicillata, ¿verdad? Que es una maravilla. Y hasta los mismos, sí, el oropopo. Oropopo, onomatopéyico. Oropopo, ¿verdad? Y nadie le tiene miedo. Está cantando el Ju de León, nadie le tiene miedo. No hay de ese tipo de cosas. Inclusive los mismos nictivius, los pájaros estaca, ¿verdad? Que suenan bastante espeluznantes, ¿verdad? Cuando están cantando. Son pájaros que la gente escucha una vez en la vida y ni siquiera se dio cuenta que era. Y hasta ni siquiera lo asocian con un pájaro. Le sacó, ¿verdad?, el susto de su vida, pero... Sí. Ya me acordé. No, el nombre no era bruja, era creo que León, el del Nictivius grandis, o algo así. Leona, sí. Y el que le llaman brujita en Costa Rica es un ontostoma, que le llaman brujita por el sonido que hace. Ajá. Ok. Sí, correcto. Pero pues, sí, eso es muy cierto. Y algo interesante, y tal vez para ir cerrando y que nos ayuden también con un mensaje final, es que pues muchas cosas están ahí en nuestro jardín y si pasan ignoradas es porque tal vez no tenemos como esa curiosidad de ir a escuchar y saber qué es lo que hay. Entonces, para que vean que yo no hice trampa, yo sí cambiaría un nombre, porque a lo mejor que nos hizo trampa y nunca dijo. me fui por la tangente ahí. Sí, yo vi como la estrategia. Y traté. Que he visto que por lo menos en las generaciones de pajareros más jóvenes le llamamos Ju de León a la Cicada Virgata, pero yo prefiero que le llamemos Ju de León, que es como le dicen en los pueblos. Entonces, de León, ajá. Entonces sería como lo que yo cambiaría y trataría de hacer así como muy claro. Igual que los gurriones, los colibríes. No es gorrión, es gurrión. Gurrión. Entonces, muchísimas gracias a ambos. Ha sido un capítulo espectacular y me gustaría que hicieran como un cierre final o si tuvieran ahí que saludar a alguien, este es el momento perfecto. Mi abuelita es. A la abuelita, sí. Y entonces empezaré con Alberto, tal vez tu mensaje final para cerrar este espectacular capítulo. Bueno, respecto a la cuestión de los nombres, creo que el hecho de que podamos nombrar las cosas que nos importan es muy importante. Y el hecho de saber que incluso desde antes de que existieran los nombres científicos o los nombres en inglés que están plasmados en las guías, en las regiones en las que observamos aves, esas aves ya tienen nombre porque alguien les observó, alguien les apreció y alguien por consiguiente les nombró.
es un punto muy importante que no tenemos que olvidar. No somos los primeros en verlas, en nombrarlas. No seremos los últimos. Formamos parte de una gran cadena de gente que ha vivido en estas tierras con ojos muy atentos y muy curiosos. Y creo que una gran manera de honrar a esas personas que han estado detrás de nosotros, que han venido caminando detrás de nosotros, es usando estos nombres también. Y eso sería todo. Muy bueno. Muy bueno. Don Jorge. Yo los invito a tener mayor conocimiento, aprender de la naturaleza, no confiar en lo que ven nuestros ojos, porque muchas veces vemos cosas, vemos emociones humanas en los animales, y los animales por sí solos tienen comportamientos extraordinarios, bellísimos, cosas maravillosas que no tenemos por qué estarles dando emociones humanas o reflejando emociones de nosotros en los animales. Ellos por sí solos tienen cosas espectaculares. Entonces, yo lo que los invito es aprender, continuar aprendiendo, pero aprendiendo de una forma veraz, cierta, objetiva, y no estando suponer cosas. La naturaleza está llena todavía de un montón de cosas lindísimas que si las aprendemos y las descubrimos, entonces vamos a poder enamorarnos más de ellas. Y además que no podemos estar siempre tratando de irrumpir o tratando de una cosa es querer conocer la naturaleza y amarla y todo, y otra cosa es violarla, abusar de ella. Tenemos que mantener siempre nuestras distancias, y yo los invito también a tener distancia con la naturaleza, observarla desde largo, lo más largo que se pueda, no estar toqueteando nidos, no estar acercándose. Ahora estamos entrando en Costa Rica y en Centroamérica en una estación que muchas aves van a empezar a anidar, están empezando a anidar, entonces empieza la gente muy románticamente a ver los bebés y entonces irrumpen en sus funciones. Ningún pájaro quiere que le vean a sus pichones, ningún pájaro quiere que se le acerquen y digan lo maravillosos que son ni nada de eso. No, es una cuestión de respetar. Respetemos, conozcamos, aprendamos. Y otra cosa, respetemos el conocimiento científico. Estamos también en una era en que hay muchos troles, que ya parezco Juan Diego Castro hablando. Hay muchos troles que menosprecian el conocimiento científico, argumentando cosas que son terriblemente falsas o fuera de contexto. Muchísimas gracias. Verás que me encantó estar en esta reunión con ustedes. No, los encantados estamos nosotros de tener dos invitados primero que nos repartieron su conocimiento de una manera magistral y siempre con esa calidez y también con esa amistad que hace que más bien uno quiera aprender más sobre las aves. De parte del comité educativo, fue un placer traerles este nuevo capítulo y estamos muy, muy agradecidos por todo el apoyo que han tenido en este proyecto pionero, en el que a lo largo de esta temporada de 5 capítulos hemos visto cómo los observadores de aves de Costa Rica cada vez tenemos más espacios para hablar de lo que nos gusta y también para incluir y acercar a más personas a enamorarse de las aves, que al final es el pilar de la conservación. Nos vemos en la siguiente temporada con nuevos temas, con nuevos invitados, con diferentes problemáticas, con diferentes temáticas de peso que tenemos que hablar para poder nosotros comprender un poco más la avifauna costarricense. Entonces, nos vemos.